Se cuenta que en 1711, en el momento en que la derrota de Río Prut puso a Rusia en una situación tan peligrosa, Catalina ofreció una ayuda inesperada al país, poniendo a su disposición las riquezas que había logrado acumular hasta entonces. En aquel momento, la sangre fría y la resolución de la zarina fueron decisivas para salvar al zar y al ejército ruso de una catástrofe segura. El zarevich Alexis. Pedro tenía un hijo de su primer matrimonio, Alexis, que contaba solo 8 años cuando fue separado por la fuerza de su madre, Eudoxia. Cuando Alexis supo de la manera como se trataba a su madre en el convento, juró vengarla de adulto. Pedro estaba demasiado absorbido por las preocupaciones de sus guerras y problemas de gobierno, y no pudo dedicar el tiempo necesario a la educación de su hijo. Quizás por esta razón, el zarevich, hijo del zar, proclamado su futuro sucesor, cayó bajo la influencia de los rusos fieles a las antiguas tradiciones y creció en una atmósfera de piedad puramente externa. Se ocultaba una existencia de ocio malsano, de orgías y excesos. El delicado príncipe Alexis era en todo la antítesis de su activo e infatigable padre. Cuando creyó llegado el momento oportuno, Pedro se esforzó en formarlo para que desempeñara su papel de colaborador y de futuro soberano, pero estos contactos más estrechos entre ambos solo sirvieron para aumentar el temor y el odio del zarevich hacia su padre. Como Pedro golpeara con frecuencia a su hijo, las relaciones entre ellos empeoraron de tal forma que Alexis decidió huir al extranjero. Entonces su padre lo hizo espiar por uno de sus más astutos colaboradores, Pedro Tolstoy. Tolstoy encontró al fin huellas de su presa, como él decía, en los alrededores de Nápoles, en una de las posesiones del emperador, que era cuñado de Alexis. Logró persuadir al príncipe de que regresara a casa, prometiéndole que el zar había jurado concederle un perdón completo y su amor paterno. El zar, una vez que regresó Alexis al redil, le hizo comparecer ante un tribunal, lo sometió a tortura y por último lo condenó a muerte. El príncipe falleció antes del cumplimiento de la sentencia, que se dice que a golpes de látigo, el 26 de junio de 1718. El proceso de Alexis facilitó a Pedro el pretexto para entablar su último combate contra los partidarios de la Rusia tradicionalista. Los partidarios de Alexis, desde los más destacados hasta los más insignificantes, murieron entre espantosos suplicios. Hasta el propio confesor del ex zarevich se contó entre las víctimas. Eudoxia sufrió también las consecuencias. Pedro la acusó de fomentar una sublevación. Le interrogó personalmente golpeándola y amenazándola de muerte. Finalmente le hizo trasladar a otro convento en una región aislada cerca del lago Ladoga, bajo rigurosa vigilancia. La muerte de Pedro el Grande no significó la libertad para Eudoxia, ya que la desdichada ex zarina fue encerrada por Catalina en la fortaleza de Schlussenburg, en un calabozo infestado de ratas. Cuando Catalina murió a su vez y un nieto de Eudoxia fue proclamado zar con el nombre de Pedro II, el infeliz pudo por fin ver que se abría para ella las puertas de su prisión. Ya anciana, ocupó de nuevo un puesto de honor en la corte. El zar había depositado el afecto que negó Alexis en el nuevo sucesor, el pequeño marinero Pedro, como gustaba llamar al hijo que le había dado Catalina, y en 1718 fue proclamado heredero del trono. Pero aunque el pequeño zarevich era enfermizo, Pedro había cifrado en él todas sus esperanzas para el futuro. Por tanto, el golpe que recibió fue durísimo cuando al año siguiente, en 1719, Petenka falleció después de breve enfermedad. Pedro el Grande se encerró en su gabinete de trabajo durante 3 días sin comer ni beber. Los sucesores de Pedro I. Posteriormente, al participar en el salvamento de unos náufragos, Pedro contrajo una enfermedad y falleció en enero de 1725, a los 53 años de edad. Sus reformas pesarían en la historia del mundo. Pedro aportó a su tarea reformadora tanto empeño, vigor, optimismo y energía que, aun teniendo en cuenta sus numerosos defectos, suscitan la admiración del observador y confieren a su gigantesca silueta histórica una aureola de eterna juventud. El zar supo ahuyentar de su alma toda clase de prejuicios, poco secundado por un pueblo aislado de los demás. Satisfecho de su rutinaria situación y terriblemente patriotero, Pedro supo convertir al ruso en ciudadano del mundo. Con todo, era preferible no haber llamado grande a un hombre de instintos tan primarios e irrefrenables. Al morir Pedro el Grande, a un periodo de anarquía y caos sucedió otro de decadencia. Su viuda, Catalina I, ocupó el trono. La emperatriz, una alcohólica coronada, no demostró energía ni deseos de emprender nada durante sus 2 años de reinado. Luego, la lucha se encrespó en torno al trono vacante. El joven Pedro II, hijo del infortunado zarevich Alexis, sucedió por fin a su abuelo, pero reinó poco a su muerte. 1730 no había realizado acto alguno de estadista. Lo sucedió una sobrina de Pedro el Grande, Ana Ivanovna.
emperatriz sumamente varonil, aunque tampoco poseía cualidades políticas. Durante su reinado el poder imperial se restableció paulatinamente. En 1735-39 Rusia declaró la guerra a los turcos y en 1741-43 a los suecos, extendiendo su poderío. Luego se alió a los enemigos de Prusia durante la Guerra de los 7 Años. Las tropas rusas ocuparon entonces Prusia Oriental y saquearon Berlín. Rusia llegó a ser tan poderosa que en el cenit de la lucha común contra Federico II sus aliados Austria y Francia estudiaron los medios de frenar su expansión. Desde 1741 gobernaba en Rusia Isabel, una de las hijas de Pedro el Grande, tan caprichosa en la elección de sus amantes como constante en su odio contra Federico II. Por lo demás, su reinado fue típicamente ruso, entre favoritos y golpes de Estado promovidos por la Guardia. También eran típicos el despotismo, las reformas abortadas, las torpezas, las orgías, la espantosa miseria del pueblo oprimido por la casta nobiliaria y las humillantes relaciones recíprocas entre Iglesia y Estado. Pedro el Grande había fijado como objetivos de su política extranjera empujar a Suecia en el norte, expandir la influencia rusa a Polonia y hacer avanzar las fronteras rusas a los Balcanes hasta Constantinopla. Sus descendientes y sucesores prosiguieron esta política con éxito. El rey sargento, enojón, arrativo y gargantúa. El rey Federico murió en 1713. Durante su reinado, Berlín, que apenas era un poblado a la muerte del gran elector, se había convertido en una gran ciudad adornada de espléndidos palacios. Federico I, el rey teatral, cedía su trono a un hombre absolutamente prosaico y positivista. Con su rostro sonrosado de muñeco y con una corpulencia precoz, Federico Guillermo I ofrecía a primera vista la impresión de ser un niño de crecimiento demasiado rápido, pero esta idea no duraba mucho. Sus ojos desmentían aquella primera impresión bonachona, su mirada dura y fría hurgaba en lo más profundo del alma humana, y en cuanto a su humor, pronto empezaron los cortesanos a temer sus caprichos. Tropezarse con el monarca durante su paseo matinal era jugarse el destino a los dados. Todo dependía del humor del momento. En Potsdam, pasando una vez por las cercanías de un juego de bolos, pronunció frases de aprobación y elogio al excelente ejercicio físico que constituía este juego. Cuando Federico Guillermo pasó a la mañana siguiente por el mismo lugar, los atletas, con gran sorpresa por su parte, sintieron caer el bastón del rey sobre sus espaldas de holgazanes, como el monarca tuvo a bien llamarlos. Los resultados de este fantástico humor no se hicieron esperar. Apenas su familiar silueta aparecía en el horizonte, las calles quedaban desiertas, como por arte de magia. Cuando el monarca advertía que sus súbditos escapaban de su vista, lo acometían accesos de cólera. Una vez agarró por el brazo a un hombre que huía y le preguntó: ¿por qué corres tanto que los pies te llegan al cogote? «Porque tengo miedo», fue la respuesta. «A mí no hay que temerme, sino a amarme», replicó el rey, y el terrible bastón actuó al instante. Si bien es cierto que los prusianos deseaban un monarca menos impulsivo, admiraban también su gran sencillez y sentido de la economía. Federico Guillermo vestía de ordinario guerrera de uniforme azul con galones plateados y vueltas rojas en la manga, chaleco amarillo, calzón del mismo color y medias blancas. Quedaban lejos los brocados de oro y botones de diamante que tanto gustaban a Federico I, pero los prusianos aún tendrían sorpresas. En su despacho el rey se ponía mangas de lustrina para no gastar los codos de su uniforme. El lujo de la corte se redujo a lo mínimo. Numerosos objetos de oro y plata coleccionados por el difunto monarca fueron a la fundición y se vendieron las antiguas estatuas. Los fundidores de bronce debieron olvidar sus habilidades en el vaciado de objetos de arte para dedicarse a producir cañones. Federico I había querido hacer de su palacio un segundo Versalles. Federico Guillermo I lo convirtió en un centro administrativo. Los aposentos del rey se limitaban a 5 piezas que arregló a su gusto. Los tiempos de los gobelinos pasaron a la historia, los muebles lujosos fueron sustituidos por otros más sencillos, y los salones del difunto rey, con sus candelabros, arañas e incluso paramentos de oro y plata, fueron herméticamente cerrados. La mayor parte de las residencias regias de menor importancia se transformaron en hospitales y oficinas, otras fueron alquiladas y algunas de ellas simplemente abandonadas a su suerte y arruinadas. Sin embargo, sorprende que este monarca tan económico, casi avaro, se vanagloriase de poseer una vajilla de plata tan fastuosa como en la pródiga corte de Dresde. Federico Guillermo adquiría personalmente gran número de espléndidas piezas, no solo por considerar que constituía una buena inversión, sino para deslumbrar a sus huéspedes cuando le convenía. Mientras que en el resto de Europa la vida cotidiana rimaba con el alegre encanto del rococó,
El Berlín de Federico Guillermo era de una sobriedad bastante fastidiosa. Los diplomáticos extranjeros obtenían audiencia en el campo de maniobras o en un rincón del comedor. No habían salido de una sorpresa cuando otra mayor los esperaba, en la mesa del rey. Federico Guillermo era muy glotón y fino catador. Se sentía capaz de adivinar de qué región de su reino procedía una perdiz, solo por el gusto que tenía, pero descartaba sin piedad los platos demasiado caros en su opinión. Si en alguna ocasión se servía un manjar refinado, era en cantidades irrisorias. Un gran cangrejo debía bastar para 20 convidados. La sede del monarca era tan notable como su apetito. Él y Augusto el Fuerte, rey de Sajonia, fundaron una sociedad de nombre harto revelador, los Enemigos de la Templanza, un general inglés que logró hacerle la corte a la reina después de tragarse en compañía del rey 8 botellas de Tokay, sin contar otros vinos, se granjeó solo por este éxito la consideración más extremada de su majestad prusiana. Todas estas intemperancias dejaron huella forzosamente. Todavía joven, Federico Guillermo se lamentaba de no haber podido broncearse nunca, aunque se exponía con frecuencia en pleno sol. Con los años su rostro quedó virilmente carmesí, pero a trueque de padecer hipertensión, gota e hidropesía. El monarca pasaba los ratos libres en su Tabac Collegium o club de fumadores, formado por contertulios cuidadosamente seleccionados para evitar la menor filtración de eventuales secretos de Estado. La etiqueta cortesana era barrida y muy libre el tono de la conversación. Los asistentes incluso podían burlarse de Federico Guillermo y de sus menudas debilidades. Reuníase alrededor de una larga mesa y bancos de madera ordinaria en una bodega del palacio. Para poder reír y hablar con toda libertad en ausencia de criados, se proporcionaba a cada invitado una enorme jarra de cerveza antes de la reunión y se distribuían grandes botes de tabaco holandés sobre la mesa. A veces Federico Guillermo obsequiaba a sus invitados con ensalada o pescado preparado por él mismo. El rey y su esposa, aunque sentía sincera pasión por la música de Händel y alentaba disciplinas como la teología, la medicina y las ciencias económicas y políticas, Federico Guillermo no soportaba ninguna ciencia sin utilidad inmediata. Tanto en Alemania como en el extranjero se burlaban de su corte como de un vestigio de tiempos bárbaros, en un siglo de galantería. Su esposa, Sofía Dorotea de Hannover, incapaz de apreciar los rasgos positivos de su carácter, coreaba a quienes ponían al rey en ridículo. Era una pareja sin armonía. Olimpia, tal era el sobrenombre de Sofía Dorotea por su actitud majestuosa, gustaba de la pompa. En su residencia de Montbijou, mi joya, obsequio de su suegro y adornada a su gusto, creó un enclave artístico del más gracioso rococó, con bellas porcelanas chinas, muebles de laca y las más preciosas joyas artísticas de orfebrería. La reina aborrecía la vida espartana de Berlín y la pasión de su esposo por todo cuanto oliese a milicia. Desaprobaba las pésimas maneras de su marido, detestaba sus cacerías, su club de fumadores, su intemperancia en comer y beber y por último su humor de cuartel. Federico Guillermo era incapaz de dominar sus accesos de cólera, de modo que la corte conocía en el acto su menor contrariedad. Como el monarca era un marido más fiel que delicado, la reina lanzaba un suspiro de alivio a cada ausencia suya. Lo que turbó más la paz de este matrimonio fue la aspiración de Sofía Dorotea a ejercer influjo sobre la política extranjera del país. Su hermano era Jorge II, rey de Inglaterra y de Hannover, y ella deseaba anudar lazos estrechos entre Inglaterra y Prusia, pero Federico Guillermo seguía siendo fiel aliado del emperador. Cuando estalló la tempestad de intrigas urdidas por la reina a espaldas de su esposo, éste desencadenó su cólera desenfrenada. Habló de divorcio y rehusó ver a Sofía durante varias semanas. Pese a su carácter impulsivo, el rey acabó pidiendo perdón a su esposa públicamente, pero la reina era de aquellas mujeres que no perdonan. Federico Guillermo seguía siempre su camino sin vacilar, con objetivos muy precisos, que no perdía de vista. Recordaba poco sus estudios, pero una frase leída en una biografía de Ciro, rey de los persas, le quedó en la memoria. Los medios más seguros para consolidar la felicidad de un pueblo, de un país o de un reino son un ejército escogido y una buena economía. En 1716 el monarca declaraba: «Voy a seguir recto mi camino, afirmo mi soberanía y le proporciono a mi corona la solidez del bronce. Dejemos que hable la gente. Lo esencial es alcanzar nuestro objetivo».